Bien, el tema, agradecido de corazón, ¿sí? Y Colosenses 1, 3 al 14. Colosenses 1, 3 dice: Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Okay? Hasta ahí voy a parar de momento en el versículo 14. Nada más quiero enfatizar, hay mucho de lo que podemos estar agradecidos, ¿verdad? Siempre, siempre. Y el énfasis aquí de Pablo, si se fija en el versículo 3 y el versículo 12, inicia dando gracias. Dice, demos gracias a Dios. Dice, demos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo. En el 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado, etcétera, etcétera. ¿Sí? La pregunta yo creo que para nosotros es, ¿cree usted que posee un corazón agradecido? Y me gustaría que analizáramos más que nada la Escritura de todo lo que dice, ¿verdad? Acerca del corazón del ser humano, del corazón del hombre y de la manera más que nada en cómo lo describe la Escritura. ¿Por qué? Porque constantemente, ¿verdad? Leemos en la Biblia acerca del corazón malvado, del corazón débil, del corazón rebelde que como seres humanos podemos tener. Pero también se hace mención del corazón puro, del corazón compasivo, del corazón amoroso, del corazón desinteresado, ¿verdad? Que cada uno de nosotros puede llegar a poseer, ¿verdad? Y me gustaría entonces que pensara en unas preguntas. Me gustaría que pensara, ¿qué es lo que le impulsa más a usted a mostrar gratitud en la vida? ¿Reconoce que está viviendo siempre por la sola gracia de Dios? ¿Le interesa o nos interesa mostrar nuestra gratitud al dador de nuestra vida? Y si es así, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Deseamos aprender a ser agradecidos? Todo esto es muy importante porque cuando se tiene una actitud de agradecimiento, ¿verdad? Cuando tenemos esa actitud de ser agradecidos, nuestra mente se centra en Dios, no en las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Precisamente una de las oraciones más hermosas, pudiéramos decir, que usted y yo pudiéramos hacer a favor de alguien, se encuentra precisamente en este capítulo 1 de Colosenses. Pablo aquí habla de lo que ha escuchado acerca de ellos, de los colosenses, y me gustaría precisamente centrar la atención principalmente en estas pequeñas frases de esta oración que se encuentra es prácticamente al final del versículo 11 e iniciando el versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué es lo que nos quiere decir con la herencia? ¿Qué es lo que nos dice en este versículo? Bueno, a eso vamos a entrar. La mayoría de las veces cuando usted y yo pensamos en la gratitud, ¿verdad? Cuando pensamos en ser agradecidos, ¿en qué pensamos? Bueno, creo yo que pensamos en todas las cosas, ¿verdad? Que damos gracias y si las contamos, podremos ver que en realidad son muchas o más bien diría muchísimas, infinidad de cosas que damos gracias. Pero, y aquí está el pero, creo que a veces, ¿sí? Tanto usted como yo hemos sido bendecidos con tantas cosas que nos olvidamos de algo. Es decir, que debajo de todas esas bendiciones que Dios nos ha enviado,
se encuentra la bendición más importante de todas. Esa bendición es alguien. Alguien. Por eso me gustaría que examináramos hoy muy bien nuestros corazones más que nada, para ver si es cierto o si podría ser cierto que usted y yo, en lugar de estar agradecidos por la verdadera prioridad, ¿verdad?, de nuestra gratitud, hemos mostrado nuestra gratitud o nuestro agradecimiento dando gracias por tantas cosas que hemos pasado por alto, lo más importante de todo. Por eso dice en este versículo, y este es el énfasis, con gozo dando gracias al Padre, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál entonces es, diríamos, la motivación para esta acción de gracias? La motivación para esta acción de gracias es lo que el Padre ha hecho por nosotros. Por eso, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto en el versículo 12 cuando dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado? ¿Para qué? Dice, para compartir la herencia de los santos en luz. Esto es lo que dice, que Dios el Padre nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué quiere decir todo esto? Más claro. Ok, sencillamente es esto, que Dios el Padre ha hecho las cosas de tal manera que tanto en la vida de usted como en la mía, como creyentes en Cristo, ¿verdad?, Él nos ha hecho aptos. Y cuando digo nos ha hecho aptos, significa nos ha hecho suficientes. Nos ha investido de poder, nos ha dado autoridad. ¿Sí? Porque mire, Dios nos califica a nosotros solo a través de la obra final de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fuera de la gracia de Dios, ¿sí?, fuera de la gracia de Dios que es por medio de Jesucristo, todos los seres humanos solo estarían calificados para recibir ¿qué? La ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios. Así que fuera de la gracia de Dios que es por medio de Jesucristo, todos los seres humanos están calificados para recibir la ira de Dios. Pero por nuestra fe en Cristo precisamente, al haber creído, ¿verdad?, al haber creído y más que nada aceptado el mensaje de salvación del Evangelio, es lo que nos dice la Escritura. Él nos ha hecho aptos, Él nos ha hecho suficientes para heredar todo lo que está preparado para nosotros. Incluso ahora nosotros podemos disfrutar, pudiéramos decir, aunque tal vez de una parte muy, muy pequeña de esa herencia, ¿sí?, aquí en esta vida. Porque, por ejemplo, mire, dicha herencia que dice la Escritura nos permite hablar, dijéramos, cara a cara, ¿sí?, cara a cara y en persona con Dios. ¿Cómo? Mediante su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mismas palabras de Jesús, dice, todo lo que pidieras al Padre, pedirlo en mi nombre. En Timoteo también nos dice que Jesucristo es el único mediador entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. ¿Sí? No hay más nadie. ¿Sí? Entonces es parte de esa herencia muy importante. Otra parte de esa herencia nos permite también tener la esperanza, esa grandísima esperanza de la resurrección, ¿verdad? Por eso es que no debemos tenerle miedo a la muerte. No debemos temerle. Recuerda, era la esperanza de Pablo mismo, expresada en sus palabras. Recuerda la Escritura en Filipenses 1:21, dice, Pablo, para mí el vivir es Cristo. Dice, y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Sí? Esas palabras son muy, muy fuertes, tienen mucho, más que nada era el gozo de Pablo y es como lo expresa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para el creyente, ¿verdad?, para nosotros en Cristo, tanto la vida como la muerte son bendiciones si estamos en Cristo. En vida, Cristo es nuestra razón de vivir, así de sencillo. En muerte, cuando el creyente muere, goza de la compañía eterna de Cristo por siempre. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? ¿Qué más queremos? Entonces, toda bendición y toda promesa del Padre en la palabra de Dios, en la Escritura, forman parte de esa herencia. Así que como nos dice aquí, Dios ha hecho apto o ha capacitado, ha hecho suficiente a todo el creyente ¿para qué? Para recibir esa herencia. O sea que nos hizo competentes, nos hizo dignos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Es lo que vamos a ver. ¿Cómo ocurrió? ¿En qué forma? ¿Verdad? Bueno, si va al versículo 13, la primera parte del versículo 13, que todavía estamos en el capítulo 1, ¿ok? De ahí no nos vamos a mover. Capítulo 1, versículo 13, la primera parte dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, ¿verdad? Preguntaba, ¿cómo lo hizo? Bien, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Qué era esa potestad, ese dominio de las tinieblas? Bueno, era más que nada
la potestad o el poder de la ignorancia del pecado, de la rebelión contra Dios. Es decir, antes de que usted y yo ingresáramos en el reino de Dios, la Escritura nos dice que estábamos ¿qué? En otro reino. Y recuerde, solamente hay dos señores, ¿sí? Dios y Satanás. Así es de que si usted no está en uno, definitivamente está en el otro, ¿verdad? Y esa era nuestra condición. Antes de que usted y yo ingresáramos en el reino de Dios, la Escritura nos dice que estábamos en otro reino, ¿sí? Ahora, vayan al versículo 21, mismo capítulo 1. El versículo 21 nos dice, y aunque vosotros antes, ¿sí? Antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, dice, ocupados en malas obras. O sea, esto es, como dice, antes. ¿Antes de qué? Antes de ser aptos, antes de ser capacitados, ¿verdad? Vivíamos como en ignorancia, vivíamos en tinieblas, vivíamos en pecado, vivíamos en rebelión. Y lo peor de todo, estábamos también separados de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó entonces? El versículo que sigue, el versículo 22 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? ¿Ve lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Así, nos reconcilió por medio de su muerte. La muerte de Cristo, ¿sí? La muerte de Cristo en la cruz pagó el castigo por el pecado. Y todos los que han creído, a fin de presentarnos santos, a fin de presentarnos sin mancha, y esto se refiere a la nueva posición que ocupa ahora el creyente a su relación con Dios, ¿verdad? Así que cuando piensa en todas las cosas por las que está agradecido, ¿por cuál de ellas se siente más agradecido? Podría decir sinceramente que por lo que está más agradecido es por la persona de Jesucristo, debido a que lo salvó, ¿verdad? Pero, y aquí está otro pero, lamentablemente, sí, lamentablemente a veces olvidamos eso. A veces olvidamos eso. No es cierto que a veces nos olvidamos que el principal acontecimiento, ¿verdad?, en nuestra vida fue el hecho maravilloso de la redención, del perdón y de la salvación. Porque mire, con respecto a todas las otras cosas, ¿sí?, que Dios ha hecho en nuestra vida, podríamos decir, bueno, yo hice esto y Dios hizo lo demás, ¿verdad?, la otra parte. Pero, tratándose de la salvación, ¿sí?, tratándose de la salvación, todo, absolutamente todo fue hecho por Él. Sí, todo. Dios llegó hasta aquí, Él hizo por usted lo que era imposible que usted mismo hiciera. ¿Comprende eso? Pero a veces, como decía, a veces nos olvidamos de eso. Como puede ver, cuando usted y yo entendemos y nos damos cuenta de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo alabamos, le damos gracias, ¿verdad? Y esa es la razón por la que Pablo, ¿verdad?, aquí en la Escritura les dijo a los creyentes de Colosas, a los colosenses, dice, con gozo, con alegría, dando que gracias al Dios Padre que nos hizo aptos, que nos hizo suficientes. ¿Para qué? Para heredar el reino del Dios vivo. ¿Sí? Pero con frecuencia, decía, los días, las semanas pasan y no le damos gracias a Dios por habernos salvado. Pero sí tenemos muchísimas cosas por qué darle gracias también, ¿verdad? Pero se nos pasa ese detalle. Incluso algunos de nosotros que hemos sido salvos desde que éramos muy jóvenes, ¿verdad?, en cierto modo tomamos eso a la ligera, ¿sí? Pero precisamente es lo que quiero recordarle, que lo más grandioso que Dios ha hecho jamás por usted ocurrió precisamente en el momento que vino a morar en su vida, que vino a morar en su ser, en usted. Y eso es la gran verdad. Le voy a mostrar por qué. Vea ahí mismo, todavía estamos en el mismo capítulo 1, el versículo 15 al 19 vamos a leer. Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo, dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 17, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. 19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, ¿verdad? Así que
¿Quién es el medio entonces por el cual usted y yo recibimos nuestras bendiciones? La persona y la obra de Jesucristo, ¿verdad? Ahora mire, Dios no solo desea que usted y yo le demos gracias con gozo por la salvación, que le demos gracias por la cruz, por su sangre, sino que también le demos gracias manifestando la gratitud por la persona que murió ahí. ¿Sí? Por la persona que murió ahí. Para Dios no basta con que usted y yo seamos salvos y que recibamos el perdón de nuestros pecados, sino que su deseo es que lo conozcamos, ¿sí? Porque quiere que lo conozcamos para que le amemos, ¿verdad? Si no le conocemos, no le podemos amar, ¿sí? Quiere que lo conozcamos para que le amemos, le adoremos, le alabemos y queramos ser como Él, ¿verdad? Esta es la persona por la cual hemos de estar agradecidos. Es la imagen del Dios invisible. ¿Bien? Además, en estos mismos versículos que leí, el versículo 15 dice que es el primogénito. Él es el primogénito. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que antes de que la creación existiera, ¿sí? Antes de que la creación existiera, el Señor Jesucristo ya existía. ¿Sí? El Señor Jesucristo ya existía porque es el eterno Señor. Él es el principio y el fin, el que es, el que era y el que siempre será. Así es de que Jesús es el primogénito de la creación, quien estaba ahí antes de que fuera creada y quien también creó el mundo entero. Veamos los versículos que el 16 y 17 una vez más, dice 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Sí? Todas las cosas permanecen. Fíjese lo que dice, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Verdad? Eso nos incluye a nosotros. Pues no fuimos creados para nosotros mismos, ¿verdad? Sino creados para Dios. ¿Para qué? Para que reflejemos su creación. ¿Sí? Para que reflejemos su naturaleza, sus atributos. ¿Sí? Así es de que mire, si piensa en quién es usted en verdad, en la persona del Señor Jesucristo, créame, entonces dará gracias con gozo. ¿Sí? Solo entonces. Ahora, mire, cuando yo pienso en todas las cosas que poseo, cuando yo pienso en todas las experiencias que he vivido y todo lo demás, ¿verdad? Todo eso se vuelve, digamos, insignificante en comparación con la cruz y con aquel que murió ahí. ¿Sí? En eso es lo que consiste la vida. Mire, la vida no está en la abundancia de las cosas, la vida no está en las experiencias o en las posesiones. ¿Sí? La vida se halla en una relación afectuosa, estrecha y amorosa con una persona. ¿Con cuál persona? La persona de Cristo. ¿Verdad? ¿Quieres saber cuánto le ama Dios? Vamos a ver cuánto le ama a Dios. Escuche bien. Este mismo Dios santo y justo, todopoderoso, que todo lo sabe y que es infinitamente sabio, lo ama tanto y más que nada ha adoptado tal posición con respecto a usted, con respecto a mí, que está dispuesto siempre a estar a su lado, a ponerse a su lado y escucharlo mientras usted derrama su corazón y su sufrimiento delante de Él. Y créame, Él no pasará por alto ni una sola palabra que nosotros le digamos, ni una sola, ni estará tampoco demasiado ocupado como para escucharnos. Y aún más, no tendrá ninguna agenda que cumplir, la cual lo obliga a decirle que le hable deprisa acerca de su problema. No, Él tiene todo el tiempo para nosotros. Él nos escucha en todo momento. Así de grande es Dios. Y Él puede hacer lo mismo con toda persona en esta tierra, ya que su poder nunca se agota. ¿Ah? Usted y yo, si estamos agradecidos por tantas cosas, cuando lo que Dios desea es que estemos agradecidos por Él, por la cruz y por la persona que murió en ella, ¿verdad? Escuche de nuevo lo que dicen los versículos 21 y 22. Dice el 21. Dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, dice, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha
e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Como puede ver, Jesucristo no quedó satisfecho con solamente salvarnos, sino que nos presenta delante del Padre como, dice, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, permítame preguntarle, y escúcheme bien, ¿cuántos de ustedes se sienten en este momento santos, sin mancha e irreprensibles? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se sienten en este momento santos, sin mancha e irreprensibles? Tal vez usted dirá, well, no hay manera, ¿verdad?, de que uno pueda ser santo, sin mancha e irreprensible. En parte, en cuanto a la conducta, tiene razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos fallamos de vez en cuando, ¿verdad? Podemos también decir al Señor que, no, well, yo no soy sin mancha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces como tratamos a una persona. O decirle también, Señor, well, yo no soy santo. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que estamos pensando. E irreprensibles, a veces decimos cosas que no son bien, ¿verdad? Pero escúcheme bien. De acuerdo a lo que es la Escritura, no lo que yo digo, de acuerdo a la Escritura, Jesucristo ha decretado y Dios el Padre ha dispuesto que usted y yo hemos sido reconciliados con Él y por lo tanto presentados santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Sí? Y aún así, si todo lo que en mi carne se revela y dice, no, porque uno ve, ¿verdad?, la evidencia y pensamos que no existe la santidad, y tampoco existe eso de ser sin mancha y ser irreprensibles. Pero de nuevo, la cruz nos dice sí, ¿verdad? Ahora, veamos cuál es la diferencia. Dios el Padre es lo que ve la labor eterna de transformación realizada por su Hijo en la cruz. Eso es lo que Él ve. ¿Sí? Mire, usted y yo vemos nuestra conducta, y esa conducta, créame, es pasajera en esta vida, ¿sí? Vemos nuestra conducta, pero Dios nos dice que cuando nos hizo aptos, cuando nos hizo suficientes, cuando nos hizo capacitados para el reino, a través del perdón de la redención y todo lo demás, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, la salvación vino a ser nuestra para siempre, ¿sí? Para siempre, lo cual, lógicamente, no es motivo para vivir, ¿verdad?, una vida descuidada, sino para vivir una vida de obediencia a Dios, sumisión a Dios, ¿sí? Quien nos ha puesto el sello de aprobado, aun cuando todo nuestro ser dice que no podemos ser aprobados. Efesios 1, el versículo 13 y 14, fíjese lo que dice la Escritura, dice, en Él también, hablando de la persona de Cristo, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído, fuisteis que sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de ¿qué? De nuestra herencia. ¿Sí? Es lo mismo que Pablo está hablando a los colosenses. ¿Sí? Cristo nos redimió cuando nosotros estábamos apartados de Él, cuando nosotros estábamos alejados de Él. Tal vez digamos, bueno, Señor, yo no merezco eso, y estamos correctos, no lo merecemos. Sí, no lo merecemos, pero déjeme decirle, que es precisamente eso es en lo que consiste la gracia de Dios. Es ese favor inmerecido. ¿Sí? No lo merecemos, pero Dios lo hizo. Y esta es la razón por la cual Pablo, ¿verdad?, les está diciendo a los colosenses, con gozo, con alegría, con gratitud en el corazón, dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Sí? Aparentemente muchas veces leemos estas oraciones, ¿verdad?, de estos hombres y no nos adentramos mucho en el contenido, ¿verdad? Y tal vez nada más traemos toda nuestra mente, bueno, ellos están agradecidos por muchas cosas, ¿sí? Pero hay que ver cuál es el énfasis que están poniendo, ¿sí? Vea, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Cristo ha hecho, nos ha puesto en una situación en la cual somos, como dice la Escritura, santos, sin mancha y justos delante de Dios. Y además nos dice que a usted y a mí se nos ha vestido con la justicia de Cristo. Sí, ahora el día que pecamos, Dios ya no ve nuestro pecado, sino ve la justicia enfrente de nosotros de Cristo que nos cubre. ¿Sí? Si solo consideramos nuestra conducta o la forma que nos sentimos, vamos a decir hoy, ¿verdad?, o si vemos a nuestro alrededor nada más, tal vez pudiéramos decir que no, que eso no puede ser posible. Pero una vez más, sin embargo, escuche lo que dice, por ejemplo, Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán,
¿sí? Si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, ¿verdad, Adán? Mucho más, dice, reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Sí? O sea, cuando el pecado de Adán trajo mortandad, ¿sí?, al mundo, mortandad universal, el sacrificio de Cristo trajo ¿qué? Salvación. Salvación a todos aquellos que creen. Entonces, ¿verdad? Lo que está diciendo es que la razón por la que podemos ser santos, la razón por la que podemos ser sin mancha, es porque Él, ¿sí?, Él mismo nos ha puesto en esa posición después de habernos cubierto con la sangre de su Hijo. Sí, ese es el valor, esa es la gratitud que debemos mostrar, que nunca debemos olvidar. Así es de que por supuesto que, repito, mi conducta más que nada debe caracterizarse por la obediencia. ¿Por qué? Porque mis pecados presentes, pasados, mis pecados futuros ya han sido eliminados mediante la expiación. No mediante mi confesión ni mediante mi arrepentimiento, pero gracias a quién? Gracias a la sangre del Hijo del Dios viviente. Él lo hizo posible. Eso es lo que nos ha cubierto, ¿verdad? Lo que nos ha puesto en esta posición. La persona de Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz por nosotros. ¿Y por qué dice Jesucristo que es mediante su sangre? Porque ese es el medio que utilizó para redimirnos. Ese fue el precio, ¿verdad? Ese fue el precio de nuestra salvación. Y este es un regalo de Dios, la gracia de Dios. Y no hay nada, absolutamente nada, que nosotros le podamos agregar. Nada. ¿Sí? Así es de que, si usted ha aceptado en su corazón la salvación que Él le ha dado, si así ha sido, ¿verdad? Si así ha sido, ¿cuándo fue la última vez que se puso en sus rodillas para agradecer a Dios por el día en que fue salvo? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Dándole también las gracias por haberlo perdonado y por haberlo más que nada guardado todos estos años. ¿Sí? ¿Es usted agradecido? ¿Ha olvidado lo primero y lo más grandioso que hizo Dios en su vida? Porque la verdad, como decía, no importa qué más haya hecho Dios alguna vez en su vida. Sí, piense de eso. No importa qué más haya hecho alguna vez, ni siquiera Dios hará jamás algo que iguale a la cruz. ¿Sí? La escritura muy conocida en el Evangelio de Juan, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como les preguntaba hace un momento, ¿quieres saber cuánto Dios nos ama? ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, lo que dice es, porque de tal manera amó Dios a nosotros los pecadores, ¿verdad? Que vino a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el Creador de los cielos y la tierra. La única esperanza de reconciliación para la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no vaya al infierno, sino que herede el reino de Dios. ¿Sí? Póngase de pie, por favor. En el inicio, le pedí que me gustaría que pensara, ¿verdad?, sobre ¿qué es lo que más le impulsa a usted a mostrar gratitud por la vida? ¿Qué es lo que más? ¿Reconocemos que estamos viviendo diariamente solo por la gracia de Dios? ¿Nos interesa mostrar esa gratitud a Dios en nuestra vida? Y si es así, ¿cómo lo estamos haciendo? O tal vez deberíamos de preguntarnos, ¿lo estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Queremos aprender a ser agradecidos? Medite un momentito de eso. Le voy a pedir que cierre sus ojos y medite de ello, ¿sí? Sobre todo la última parte que hablaba con usted. ¿Cuándo fue la última vez, sí, que usted en sus rodillas le agradeció por la salvación a Él, por lo que hizo en la cruz?
Oh Padre Celestial, Señor,